Escorjito es más rico. Escorjito, qué buena es mejor. Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hacé vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. sumate.asdra.org.ar/comunidad. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nuevo programa de En Voz Alta, el programa de ASDRA que hacemos con mucho amor, con el gran equipo de la radio. La tenemos a Rosy en camino, un día complicado hoy con la lluvia. Gracias a la operación técnica de las manos hábiles y mágicas de Marilyn Orozco, que hoy tiene una gran compañía. Así que, bueno, así estamos al aire. El generoso espacio que nos da el doctor Luis Borzone acá en ABM, en la Asociación Biblioteca de Mujeres. Estamos en vivo. Pueden dejar su mensaje al 11 62 05 8800. Repetimos, 11 62 05 8800. Es nuestro programa número 139 de En Voz Alta. 38 años trabajando por la inclusión. Bueno, hoy en la radio tenemos una invitada de lujo, la doctora Soledad Sarabia, que es médica, neuropsicóloga y mamá de Simona, que tiene síndrome de Down. En realidad es mamá de varios más, ¿no? De cuatro. 4 chicos, sí. Bien. El tema: transformar familias de personas con síndrome de Down. Cómo generar aprendizaje y autonomía, desarrollando capacidades y habilidades que favorecen la inclusión. Brindar información es un derecho y a partir del conocimiento y experiencias y la investigación compromete a las familias al cambio. Así que bueno, no te pierdas este programón que enseguida arranca. A ver, ¿cómo seguimos? La agenda. 13 de agosto, 19 horas, tenemos encuentro presencial de los preadolescentes, el grupo Desafiando, que va entre los 11 y los 14 años. El 14 de agosto a las 18:15, encuentro presencial de jóvenes con síndrome de Down de entre 18 y 24 años. Esto es el grupo Proyectando, es mañana, 18:15. Por mañana cambiamos el horario, en general es a las 19, igual esto pueden consultarlo en la página web. El 18 tenemos Las emociones también enseñan. Es un webinario que va a estar a cargo de la licenciada Florencia Vázquez,
que va a brindar una charla dirigida a familiares de personas con discapacidad y es abierta a todos los públicos, de cómo se construye el bienestar emocional desde los primeros años de vida y cuál es el rol de la familia en este proceso. Es una charla que se transmite en vivo por nuestro canal de YouTube mañana 19 horas. Después tenemos conversatorio para abuelos y abuelas de personas con síndrome de Down. Esto va a ser el 19 de agosto y la charla se llama ¿Cómo acompaño a mi nieto con síndrome de Down? Es el miércoles 19 de agosto de 18:30 a 20 horas, modalidad virtual a través de Zoom. Tenemos el concierto Uniendo Notas, que es un concierto solidario que vamos a hacer desde ASDRA acá en este espacio, en el Teatro del Globo. Es festejando nuestro 38 aniversario. Presentamos la segunda edición de Uniendo Notas, que es un concierto solidario que en parte es para recaudar fondos. La verdad que la estamos pasando difícil, como todos en Argentina, y necesitamos fortalecer todos nuestros programas, así que contamos con ustedes. Esto es el martes 1 de septiembre a las 19:30. Es en el Teatro del Globo, en Marcelo T. de Alvear 1155. Pueden ver la info en nuestra página web y no dejen de comprar entradas. Después tenemos la primera parte de la capacitación para empresas sobre inclusión laboral en caseros, el miércoles 26 de agosto a las 9:30. Después tenemos el encuentro de familias, que es el 16 y 17 de octubre en Rosario, provincia de Santa Fe. Y este encuentro va a tener cosas muy interesantes, sobre todo la persona que tengo al lado, que aparte de ser mamá de una persona con síndrome de Down y de otros hijos, es médica, tiene una gran trayectoria y va a hablar de entender el cerebro para construir autonomía. También va a estar nuestra licenciada Melanie Wersocki y la licenciada Carla Maggio hablando de vida independiente. Algo muy interesante que es la planificación patrimonial y sucesoria para las familias, que es un tema que nos preocupa a todos, que es qué va a pasar cuando no estemos con algún bien que tengamos. Así que mientras se acomoda Rosy, yo sigo leyendo. Bueno, vamos a tener familias, vínculos, roles y afectos por el licenciado Marcelo Rocha y sexualidad, que es un tema que también siempre nos preocupa mucho, por la licenciada Delgado. Y por último vamos a tener el panel de nuestros jóvenes con síndrome de Down de distintas provincias, contándonos un poquito su trayectoria de vida. Por último tenemos el Congreso Mundial de Síndrome de Down, que como decimos siempre es el año que viene, pero todavía se pueden inscribir con 12 cuotas sin interés y planes para familias, que va a ser el 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 2027. Así que bueno. Hola Rose, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Sabes que llueve? Sí, ¿Llueve? yo. A mí ¿Cuando me vos llovió viniste? también, Ah, sí, bueno. sí. ¿Todo bien? Bueno, bienvenida Rose. Bueno, muchas gracias. Gracias por bancar. Siempre a veces hay contratiempos. Pero por supuesto. Bueno, pero es salir adelante, como siempre. Estamos acostumbrados, ¿no? En ASDRA tenemos que salir adelante, la familia siempre. Bien, Bueno, ¿empezamos? empecemos. Vamos con la ¿Estás lista? doctora. ¿Preparada? Sí. Bueno, ¿Quiere ir vamos a usted? ver. Vamos. Bueno, a ver, vamos a contar que Soledad, que la tenemos aquí, Soledad Sarabia, sos médica. Vamos a contar que sos neuropsicóloga y que además mamá de Simona, con síndrome de Down. Bueno, ¿cómo se encuentran esas dos miradas en tu vida cotidiana? O sea, esto de ser médica, ser mamá de una hija con síndrome de Down, que bueno, ahora vas a decir los años que tiene también. ¿Cómo unificaste? ¿Cuándo, digamos, tuviste claro tu propósito? Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación y yo creo que yo trabajo, o sea, mi especialidad, soy médica clínica y soy diabetóloga. Y el tema de diabetes siempre trabajé mucho con el tema de discapacidad. Y yo uno de los puntos importantes que veía es que donde no había una familia que sostuviera el tema de alguna discapacidad por esta persona con diabetes, eso hacía
como que se derrumbara todo. Entonces me pareció siempre que era muy importante el tema de familia. A mí particularmente siempre me había gustado el tema de cerebro, por más que no era mi especialidad, siempre había leído así porque me gustaba. Mi papá era psiquiatra, así que debe haber venido alguna cosa de ahí. Claro. Pero la realidad es que siempre me pareció que la familia se tenía que involucrar mucho. Una de las cosas que rescaté de todas las cosas que uno lee, que en primer momento me fui a ASDRA y me acuerdo que saqué un montón de información, capítulos de libros. Bueno, en ese momento no se podía fotocopiar, eran libros de afuera. Claro. Estoy hablando de casi 1810, ¿no? No, pero hace habían 21 años. Libros del extranjero. Sí, estaba lleno de libros de afuera. Sí. Pero bueno, no se podía, Sí, por una cosa de registro, y De que yo no se intelectual. podían, pero se podían fotocopiar algunos capítulos. Así que yo me acuerdo que me llevaba toda esa información a Bariloche, donde nació Simona. Bueno, tengo que decir que Simona es mi segunda hija, que tiene 21 años, y que después tuve 2 más. Seguí insistiendo. Bien. Así que sí, tengo 4 chicos. Bueno, y me acuerdo que, bueno, uno de los puntos siempre principales es esto, ¿no? Que uno de los puntos de dolor, digamos, de la familia es la discapacidad intelectual. Entonces, donde uno hace hincapié. Yo digo, bueno, empezar a pararnos ahí. Y a partir de ahí fui como aprendiendo un montón de lo que es el funcionamiento del cerebro. La verdad es que no hay mucha información, no hay mucha, o menos había antes, bibliografía, era muy difícil llegar a bibliografía. Y de todo, yo estoy hablando hace 21 años, todo lo que uno encontraba era sobre personas, pacientes que estaban en algún lugar, en geriátricos o en lugares de salud mental, internados, que te hablaban de una realidad que no era la que vos ibas a tener, porque no era la realidad que iba a tener Simona. Entonces, la realidad es que ¿Podías distinguir eso en ese momento? Sí, que no iba a ser la realidad. Sí, bueno, Eso sí. no la íbamos a internar ni la íbamos a llevar a ningún lado. Yo, como una cosa que siempre digo, Simona vive, que hay como un decir que viven en su mundo. No viven en su mundo nada, viven en casa, ponen la mesa, tienen que hacer un montón de cosas al igual que los otros chicos, ¿no? O al igual que cualquier miembro de la familia. De hecho, Simona, por ejemplo, es la que mejor hace las camas en casa, tengo que decirlo. O sea, ella nos enseña cómo hacer la cama porque es la que mejor lo hace. Pero bueno, yendo un poco a esto, yo dije, bueno, hay que trabajar sobre cuestiones del cerebro. O sea, no me voy a basar en personas, como yo digo, hace 100 años era muy diferente tener diabetes que tenerla hoy. Hoy ya tenemos corredores, tenemos atletas que van con la bomba de insulina, o sea, realmente cambió la vida. Hace 150 años vos tenías una persona con diabetes tipo 1 y venía el cura a darle extremunción porque en 1 o 2 semanas se moría. Claro. Hoy nada que ver, son pacientes que se los medica y viven un montón de años. Entonces, digo, en síndrome de Down no hubo un tratamiento puntual, pero sí hubo un cambio muy importante en la sociedad y lo que es el entorno. Digo, el síndrome de Down sigue siendo el mismo, es un cromosoma de más, sigue siendo el mismo hace 1000 años que ahora. Entonces digo, el real cambio viene con nosotros, viene con el entorno. Y fue quizá ahí donde yo empecé a trabajar un montón. La verdad es que yo por mi trabajo un montón, voy a decirlo. Y entonces yo... una de las cosas que pensaba es que Simona tenía que tratar de ser lo más independiente posible. Este dolor que nos agarra a las familias cuando nacen los chicos, de qué va a pasar con los hermanos, y que yo dije, bueno, habrá que trabajar para que sea lo más independiente posible. Y otro punto tan importante es que antes vivían 25 años, entonces como que nos íbamos los padres y los hijos al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Y hoy viven 60 años. Entonces, ¿qué calidad de persona y qué calidad de adultez vos estás haciendo? ¿Sí? Ya no es la persona que un poquito más allá del colegio, ¿no? Como se pensó siempre, por eso estaban estas instituciones y un poquito más para el hospital de día. Una apuesta corta. Claro.
hoy estás pensando de una vida de adulto. Entonces, más allá de los apoyos que necesite, que es importantísimo hablar de todo lo que es el apoyo laboral, va a ser un apoyo que necesiten todos los puntos, que en realidad cuando nos ponemos, si hablamos de los apoyos de ellos, nosotros también necesitamos apoyo. A mí se me rompe un enchufe y tengo que hacer así, y como digo, me hago la damisela en peligro, tengo que llamar a alguien, no tengo ni idea cómo arreglar un enchufe. Entonces, la verdad es que hablar, por supuesto que a ellos estamos dando más apoyos, pero la realidad es que los apoyos los necesitamos todos y no poner ahí tanto el... digamos sí, pero va a necesitar ayuda toda la vida. Yo a veces hablo sobre Simona, sí, pero va a necesitar ayuda toda la vida. Como todos. Sí, o sea, sí, tal cual. O sea, no poner, siempre digo una cosa. No cargar las tintas. No cargar las tintas. Como yo me río porque digo, la oblea es para afuera, la oblea, ¿no? En casa hay que trabajar un montón de cosas. Yo tengo una anécdota, bueno, vivo de anécdotas, ¿no? Pero... pasó algo puntualmente una vez en la playa, que yo siempre cuando íbamos a Miramar un montón de años, llegaba y le compraba a los chicos para hacer pulseras, ¿no? Para que se entretuvieran a la tarde después de llegar a la playa. Entonces le compraba hilos, caracolitos, cositas para poner. Entonces hacían un montón de pulseras. Un día Pierina, mi hija más chica, y Lucía, mi sobrina, salen a vender pulseras que habían hecho. Sí. Y salen y le dicen, Simona, ¿querés ir? Sí, dice, voy. Yo había hecho 2, 3 pulseras, Simona, pero bueno, fue con las chicas. Vendieron cantidad de pulseras. Vinieron con pedidos, quiero esta misma en rosa, o sea, que vinieron con cosas anotadas, o sea. Una pyme. Sí, una pyme. Pero aparte se vendían, la verdad que el punto era que las hicieran, las vendían como hoy decir 1.500 pesos, creo que ni el costo pagaba, pero no importa, era que las hicieran, era una cosa de entretenimiento. Cuando van al otro día, de nuevo se ponen a hacer millones de pulseras, van al otro día, le dicen, Simona, ¿querés venir? No, y se quedó leyendo Simona, al lado de la carpa, qué sé yo. Cuando sale, no venden nada, venden 3 pulseras. Entonces viene y dice, no sé qué pasó, no vendimos nada. Y yo empecé a reír y le digo a mi mamá que estaba al lado, que era también muy divertida, le digo, es que fueron sin la oblea. Claro. Entonces, tal cual. Claro. Se empezaron a reír todos, nos reímos. Y digo, claro, fueron, o sea, para la gente de afuera, Simona iba como una más, pero para la gente de afuera es como, mirá lo que hace. Claro, mirá lo que hace, ay, y seguro que hizo estas pulseras, ay, hay que ayudar, viste que hay como una cosa externa, y en realidad la carpa nuestra fue, Simona tuvo ganas de ir o no tuvo ganas. O sea, una cosa. Entonces siempre digo esto, ¿no? Como que me quedó esa anécdota, como que la oblea sea un poco para afuera, pero nosotros no nos comamos lo de la oblea. O sea, Simona en casa si tiene ganas de leer, se queda leyendo. Y si tenía que ir a acompañar a las hermanas, muchas veces cuando Pieri era más chiquita, le decían, anda a acompañarla. Iban las dos al kiosco juntas. Quizá era Pierina, la más chiquita, la que no se perdía, digamos, y sabía cómo ir al kiosco y volver. Pero iba ella como hermana mayor a acompañar a su hermana menor a comprar algo al kiosco. Claro. Entonces, un poco, siempre, yo siempre digo que hay que tironear al mundo normal, ¿no? No quedarnos en que es especial, porque con el tema de que es especial justificamos, los colegios justifican, los lugares justifican cualquier conducta y no está bueno. O sea, si tuvo una conducta disruptiva que nos ha pasado a todos los padres que nos dicen, che, mirá, pasó esto en el colegio, fíjate, o fíjense, o habla con el equipo, a ver qué pasa. Nada, cambiarla. Que no se quede el colegio como, bueno, pero ella es especial. No, porque, por ejemplo, había pasado, una mamá vino la semana pasada y me contó, me dice, no, pasó que salió del baño con el pantalón que no se lo pudo abrochar y tenía el pantalón bajo y abierto y qué sé yo. Y entonces los compañeros se rieron, toda una situación. Se rieron y entonces, ay, que se armó una... Entonces, cuando me cuenta la mamá, le digo, ¿pero qué? Le digo, ¿lleva el pantalón con el cierre y el botón? Sí, me dice, el pantalón gris de colegio. Entonces le digo, mirá, hacele del pantalón gris una yoguineta. O sea, que sea el mismo pantalón gris, pero arriba una yoguineta, que él se lo pueda levantar. Y cuando aprenda a usar... ¿Qué es una yoguineta? Como un jogging. Pantalón de jogging. Como un jogging. Entonces, como cuando él se lo pueda levantar bien el cierre y el botón... Ganó autonomía. Claro, ganó autonomía y que vaya, pero mientras también. Tanto que no sea una situación de, bueno, ¿qué querés? Que lo define, bueno, claro. O sea,
irnos como siempre a ver cómo nos podemos acomodar para estar siempre en la situación más normal posible, digo yo. Claro, ¿sí? lo que pasa es que a veces como que esas definiciones de lo que son, todo se ajusta a ese pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las zapatillas, no se sabe poner los cordones. Bueno, está el velcro, así que hay soluciones. Claro, por eso, que pero son prácticas. claro, pero y por que eso acá lo corres de ese estigma. sí, y a veces pasa que por ahí saben atarse los cordones. En el periodo Simona pasó, se aprendió a atar los cordones. Estaba 10 horas que se ataba y se desataba los cordones, que se ataba y o sea, perdía un montón de otras cosas por atarse y desatarse los cordones porque había aprendido. Bueno, le seguimos con el velcro ahí, el atarse y desatarse, lo seguimos trabajando en casa En hasta otros que dejó de momentos, ser una novedad. claro. Y al colegio iba con las zapatillas de velcro, pero Claro. como nosotros acomodarnos, ¿no? Obvio. Y no estar siempre con que, ¿qué querés? Si ese, o sea, esta como que no le hace mal el mundo, digo yo, ¿no? Los entornos diferentes, pero nosotros no quedarnos todo el tiempo con eso. Está buenísima la propaganda que tienen ustedes como ASDRA, esto de especiales son las pizzas. Yo vivo diciendo, ¿no? Lo vivo diciendo porque la realidad es que todos hemos tenido alguna situación especial, y cuando los padres por ahí hablan de especial, yo digo todos hemos tenido. O sea, yo he ido a trabajar en épocas que justo falleció mi mamá, o sea, y nada, yo ahí estaba con poco humor, mal dormida, o sea, hay un montón de situaciones que uno es especial. Y bueno, y después dejas de serlo. Yo, a veces doy charlas a las familias y pongo una foto de todos mis chicos y digo, ¿cuál es el especial acá? Entonces, bueno, la gente, por supuesto, piensa, está Simona ahí. Y yo digo, según el día que me pregunten. Porque, por ejemplo, Renata, la más grande, hace poquito se recibió de médica, estuvo un mes en casa estudiando, parecía una zombie. O sea, la gorda, con todo lo inteligente que es y todo, caminaba por la casa, estaba súper nerviosa, no comía. Yo estaba re preocupada. O sea, digo, la realidad es que a veces pasa que el que le tenés que dar más bolilla es otro. Tal cual, no siempre es el chino. No siempre es el chinito de casa, ¿viste? Y otras veces que está más nervioso otro, que está en otra situación otro. O sea, los hijos, las atenciones van cambiando. Entonces, ahí nosotros no nos comemos la oblea, no decimos, bueno, pero Simona, ¿qué? No, Simona en ese momento está bien. Es más, decía Renata, está tan nerviosa y le va a ir bien en el examen, ¿viste? O sea, era Simona la que calmaba a Renata. Claro. Y la verdad que estuvo lindísimo sí, eso. Aparte, viste, en los lugares, sea trabajo, sea escuela, esto, ¿no? De cómo se contempla una definición, es como que a veces no te lo quieren decir, ¿no? Porque se supone que son así, es un poco lo que vos decís. Claro. Mira, yo me acuerdo con Leila que estaba gorda, bueno, le digo a la doctora, que era muy buena, mira, quiero que me recomiendes una nutricionista. No, pero ellos son gordos, son así. No, un médico le puede decir eso, doctora, le puede decir eso un médico. Una doctora, ¿entendés? Entonces hizo dieta, me acuerdo esa vez bajó 10 kilos. Claro. Y ella misma estaba, pero bueno, ellos mismos se tienen, los doctores, todos se tienen que sacar todos esos conceptos. Pero me parece que es, volviendo a lo que decía Soli al principio de esta cosa de la meta corta, de no puedo, bueno, que coma alfajores, ¿no? O sea, todo es parte de lo mismo. Yo me quedé pensando cuando hablabas si no se pudieran educar. Tal cual. De que ahora el promedio de vida está en 60 años. El doctor de España, Gonzalo Versosa, siempre dice, los jóvenes con síndrome de Down, que ahora son jóvenes, van a ser adultos y van a tener una vida y los van a sobrevivir a ustedes. Y tienen que tener una vida que merezca la pena ser vivida. Claro. Entonces, nuestro desafío ahora es mucho más grande. Es bien a largo plazo. Es dejar una persona autónoma, que no sea una carga para los hermanos, que no sea una carga para la sociedad, que se pueda arreglar lo mejor posible con los apoyos necesarios. Entonces, tenemos muchos desafíos y parte de ese desafío es que valga la pena que esa vida sea vivida, ¿no? Sí, pero viste, a veces cuando se dice que no sea una carga, a mí te digo, a veces me molesta, porque yo siempre le he dicho a mis hijos, y a veces lo digo en general, que en realidad la persona con síndrome de Down, si se la lleva en ese camino que es déjalo ser, digamos, por decir así, no le pongas todo eso que lo perjudica,
que pueda ser el mismo y se pueda tener sus habilidades y que se desarrolle, va a ser lindo todo lo que va a dar el día de mañana. Es todo al revés. Yo veo a veces Leila, ¿no? Y veo otros jóvenes, le captan al otro, captan lo que necesita, le dan lo que necesita, le dan la palabra de lo que la otra persona en el día a día de la Tienen convivencia, una empatía ¿me entendés? gigante, No, sí. de uno que no conoce. Aunque a veces también, entra alguien, ya captan el estado, si es simpático, si no. Y a veces dicen lo que tienen que decir por más poco que sea. Entonces, pensemos que más que una carga, puede ser mucho lo que puedan dar. Pero para eso, obvio, hay que educarlos. No es, Por eso bueno, tiene tenemos síndrome mucho de laburo Down y tenemos y mucho ya que está. explicarle a la sociedad para que no nos trate Sí, distinto. y, para no- y la verdad que sacar esa palabra carga, que es horrible, en Sí. realidad. Horrible. Horrible, Lo y sacamos. es lo que un poco la gente, es cierto, la gente cree que es... Está en el imaginario. Yo siempre digo por ahí, qué sé yo, ¿no? Uno está charlando y por ahí digo, sí, pues agradezco, tengo 4 hijos sanos, y te vas, todas las miradas se hacen zoom, como diciendo, ¿qué dice esta? Claro. Si no tiene... Que no ves. Y entonces, Sos claro, una negadora. una negadora. Entonces, miro, claro, donde me doy cuenta de esa mirada disruptiva, pues yo lo digo naturalmente, los miro y digo, tengo 4 hijos, vuelvo a repetir, tengo 4 hijos sanos. Y más allá que puedo decir que Simona ha tenido un montón de temas médicos, tiene celiaquía, tiene hipoacusia, que empezamos con el diablo, después con los audífonos, y después tenemos un aparato acá carísimo, se llama Baja. O sea, tiene un montón de temas, tiene hipotiroidismo, tiene un montón de temas de salud que lo fuimos saltando, y no por eso yo le bajé el precio, vamos a decirlo así. Es una chica sana, vive, gusta se eso. se divierte con sus amigos, está estudiando ahora una carrera terciaria en forma vocacional, no Sí, cursa todas las expresión, materias, expresión corporal, Sí. no cursa todas las materias. A ella la pone muy contenta ese desafío, que no solamente como Se yo fui- relaciona con Claro, otras no solamente personas. lo que yo hablé con el instituto, que le digo, venir acá, o sea, venir a cursar para Simona no es venir a cursar, es tomarse el colectivo, agarrar sus cuadernos a la mañana, o sea, es Total. una excursión a los indios ranqueles. ir a cursar. Prepararse la Pero ropa a la noche ese- anterior, es organizarse. Claro, es organizarse. Se organiza es la vida. Claro, es una maravilla de cosas que va haciendo, todo lo que va ganando con este ratito que cursa, que además tiene que tener las fechas de exámenes, tiene que prepararse, que ¿Qué está estudiando? ella está estudiando el profesorado de expresión corporal Ah, en un instituto terciario, que ahora con el nuevo, no me acuerdo la sigla, FARM, ¿eh? Que puede hacer otras materias de otras carreras, así que también está haciendo una materia de fotografía. Pero bueno, esto la verdad que el instituto una maravilla que la recibió. Y bueno, ella después que curse los 4 años, que hay muchas materias que se le sacaron porque son muy teóricas, y la verdad que no nos interesa que esté horas y horas estudiando, ella tiene otras actividades. La realidad es que con esto pudimos hacer que ella siga trabajando mucho lo cognitivo. Y esto es muy importante porque ellos en la conformación de su cerebro tienen las conexiones más lábiles, le decimos nosotros, que son un poco más débiles. Entonces, así como los aprendizajes cuestan más y hay que repetirle en vez de 2, 10 veces las cosas, también su cerebro le cuesta los aprendizajes, ¿no? También pensar que le cuesta cualquier aprendizaje. Entonces, esto que siga trabajando mucho el cerebro, nos pasa a nosotros, si lo llevamos a un cerebro sin síndrome de Down, nosotros muchos años no estudiamos, cuando nos ponemos a estudiar, la verdad, a mí, hoy, ahora que estoy cursando, la verdad me cuesta un montón estar tantas horas sentada escuchando, digo, en secundario lo hacía, pero ahora no tengo el cerebro tan canchero, ¿no? O sea, como que uno va perdiendo esas cosas si no las sigue usando mucho. Sí, es la verdad importante. que, bueno, sí, lo que vos decís, bueno, hoy se dice, ¿no? Que aún a edad avanzada la posibilidad que tiene el sistema nervioso es poder generar más neuronas en la medida que vas haciendo neuroplasticidad, más. eso sí. Claro, y eso una persona de 80 y pico de años puede hacer. No tiene que hacer, yo les mando a mis pacientes. Se puede recibir claro. de psicóloga, Sí. o sea, realmente. Y en el caso de las personas con síndrome de Down es adaptar, hacer adaptaciones o, bueno, evaluaciones
o adaptaciones metodológicas, por ejemplo Leila o otras personas que estudian, y bueno, se hace todo más simple, que Claro. aprendan lo más esencial, no es sentarse horas, Claro, como hacerlo en dibujo, que sea colores, que no sea blanco y negro fotocopia, o sea, hay un montón de cosas que se pueden, digamos, armar para que las personas con síndrome de Down puedan realmente estudiar y quedarse con lo más esencial. Ahora, volviendo al tema del funcionamiento del cerebro, ¿qué es lo que se recomienda para una persona con síndrome de Down? ¿Tenerla activa en aprendizaje siempre? Hay dos puntos, yo siempre me baso en lo que es la definición de discapacidad intelectual y habla de una limitación en el funcionamiento cognitivo, que ahí hablamos bien de las cuestiones en resumen sería cómo comprendemos el mundo, ¿no? Esta cuestión cognitiva que tenemos es de inteligencia, lo que se llama la inteligencia. Y después hay otra que es la más importante para mí, porque es la que después fallan todas las inclusiones, que es la respuesta adaptativa, o sea, cómo respondemos a las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y ahí es donde falla, por ejemplo, es un chico que está en el colegio que estaba sentado y se empezó a aburrir, y en vez de lo que hacen todos los otros chicos nuestros, que se aburre y pide ir al baño y vuelve y sigue aburrido y se pone a pensar en otra cosa, quizás los nuestros tienen una actitud disruptiva, entonces le saca el cuaderno al de al lado, se lo rompe o le pega al de al lado. Todo eso es por lo que fallan las inclusiones. Y ese trabajo que es lo que se llama la respuesta adaptativa, esa es lo que hay que enseñarles. Claro. Estás aburrido y por ahí la maestra integradora lo ve aburrido, bueno, vamos al baño a lavarnos la cara, o sea, ir distinguiendo estas cosas, que el chico pueda decir aburrido versus cansado, muchas veces es que está cansado de tanto estímulo, ¿no?, que puede pasar en el colegio, y bueno, sacarlo de clase antes que pase algo disruptivo, digamos, o sea, ir trabajando esos tiempos, que nosotros lo que vamos haciendo es llevando esos tiempos cada vez estirándolos más, que en realidad también sucede en los chicos comunes, o sea, jardín de infantes, que vos tenés el rinconcito del arte, el rinconcito de la carpintería, el rinconcito de mamá y papá, y todas esas cosas que van jugando, después aguantan un ratito, después empiezan a aburrir, bueno, vamos cambiando de rinconcito, hasta llegar, todo eso se va trabajando hasta llegar a primer grado, que primer grado nos sentamos todos así 6 horas con el delantal. Cambio abrupto. A todos nos pasó que es un cambio abrupto. Entonces, en ellos también estamos trabajando cuando trabajamos, pero lo que pasa que puntualmente tenemos que trabajar con objetivos. Yo he visto, y lo digo así como me han salvado la vida muchas terapeutas, entre ellas Betina Heredia, cómo fue guiando el equipo CELE. ¿Ella fue a Betina Heredia cuando era chiquita? A los 20 días. Ah, mira. Desde los 20 días. Va. O sea que practicó con las letras, todo el sistema tiene de Beatriz Heredia, que sí. sabemos de CELE, que es muy bueno porque hay muchos chicos con síndrome de Down que entran en primer grado leyendo. Simona entró leyendo. ¿Sí? ¿Ves? Sí, Baltasar Grimol y unos... entonces es muy bueno por eso. ¿Cómo el sistema cambiando, entendiendo algo tan simple que es la anticipación, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia ¿Cómo cambia todo? Pues Simona empezó con el sistema de lectoescritura a los 3 años. Claro, a los 6 entró a primer grado, y en abril de primer grado, se empiezan las clases en marzo, en abril empezó a leer y escribir, entonces todo el mundo, digo, esto en 2 minutos lo pasan como puerta giratoria, o sea, eso también hay que saberlo. Ella venía de hace 3 años trabajando un sistema y estuvo buenísimo porque pudo estar a la par en un montón de cosas, pero la realidad es que nosotros sabemos que tenemos que trabajar los procesos de aprendizaje mucho más. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, nos adelantamos. Y eso es lo que también, por ejemplo, una de las cosas lindísimas que tenía el colegio, al colegio que iba Simona, que es que, por ejemplo, empezaban un tema que era San Martín, entonces le avisaban al equipo, Simona preparaba el tema, entonces del día que decían, bueno, hoy vamos a empezar a hablar de San Martín, pasá Simona, entonces Simona era la primera y la única que sabía ese día el tema. Y lo hacía con estoy hablando de papel afiche. Miren los años que hablo. Sí. Papel afiche, entonces se ponía, explicaba los 5 conceptos de San Martín.
O sea, donde nació su hija, que cruzó caballo los Andes, blanco. el caballo, ¿verdad? Y entonces lo sabía también, lo ayudaba un compañero, lo sabía también que después iba a las otras aulas a explicar San Martín, ¿no? Entonces lo explicaba ella 4, 5, 6 veces, además de haberlo preparado. Y entonces ella le quedaba eso, y una vez vino una compañera de ella que es una sobrina mía, que le habían dado la bandera, Emilia, que el otro día estuvo en la charla, y viene Emilia y me dice, en realidad, Emilia tenían 10 y 11 años las dos, me dice, en realidad yo no sé por qué me dieron la bandera a mí, porque la que sabe todo siempre es Simona. O sea, fíjense la percepción de sus compañeros, Por ¿no? esa anticipación, o Claro. sea, a veces cuando ella que es más inteligente, te juro que no es Pero- es el sistema que aplica Pero por la eso, persona, cuando ¿entendés? hablamos de discapacidad, Claro. tenemos que revisar el entorno. Yo siempre Claro. digo, el problema que tienen nuestros hijos no es su discapacidad, sino el entorno. Si mejoramos ese entorno, Claro. yo siempre pongo el mismo ejemplo en la discapacidad motora. O sea, si vos tenés una persona usuaria de silla y tiene que ir a sacar dinero y la calle está toda poseada, el cajero no es accesible, no entra a la silla, no va a poder. Y el problema no es su discapacidad, es que no están Lo abiertos los llamamos canales. barreras, ¿no? Chicas, tengo unos mensajes. Dale. A ver. Buenas tardes. Un mensaje para la doctora Sarabia. Gracias por acompañarnos, escucharnos, por visibilizar la inclusión y derechos siempre con mayúscula. Te queremos mucho, Mateo, Nati y Pablo. qué Beso divinas. enorme, Rosy. Dice. Un beso grande para toda la familia. Mateo es el que pidió estar de nuevo en el colegio común, ¿viste? Y Ah, un juez mirá, sí, el que es- contaste sí. el otro día. Sí, sí, sí. Y Mateo lo logró a pedido de él, porque esto también hay que escuchar su voz, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Tal cual. O sea, fue mucho trabajo de la familia, del papá, de la señora que es Natalia. Los tuvimos acá en la radio. Ah, bueno, nada, una Sí, familia. sí. Los trajo Rosy, la verdad que una genialidad Sí. eso, porque hubo que revertir todo eso, Sí. la verdad que todo un tema. Después Marcela nos pregunta, cuando hablamos de transformar familias, ¿qué significa realmente transformar una familia? ¿Qué necesitamos empezar a cambiar desde las familias? Lo primero, la mirada. Lo primero. Claro. Cuando nosotros cambiamos esa mirada y empezamos a ver a nuestro hijo como alguien muy capaz de hacer muchísimas cosas, nos cambia enseguida la mirada. Esto habla Emilio Ruiz muchísimo, el psicólogo de Down 21, que hoy es director. Esto del efecto Pigmalión. Si nosotros pensamos que no puede hacer la cama en casa, que no puede poner la mesa, no lo va a No lo va a aprender. hacer. O sea, va a terminar, digamos, su vida no pudiéndolo hacer. Entonces voy a decir, viste que yo tenía razón, no lo podía hacer. Si nosotros pensamos que sí lo puede hacer, va a poder hacerlo. O sea, cuando nosotros, hay muchísimos estudios, no en chicos con síndrome Down, pero muchos estudios en chicos comunes, que se le ha dicho al profesor cuando han entrado a un aula, le han dicho, che, mirá que justo te tocan estos alumnos que son todos brillantes y tienen un CI altísimo. Entonces el profesor entraba a darles un nivel educativo altísimo. Y al otro del otro aula no le decían nada. Y estaban mezclados todos como el común, digamos. Y se lograba en los que le habían dicho al profesor, che, mirá que estos tienen un nivel altísimo, se lograba un nivel de rendimiento mucho mejor. Porque este profesor, pensando que eran unos genios, vamos a poner, les daba los temas como si fueran unos genios. Y el otro le da los temas comunes, como si hay dos genios, dos que les cuesta, dos como el común. Tal cual. Pero digo, cuando uno piensa que tiene, o sea, que son capaces de muchas cosas. Yo a Simona la desafío, la reto, tenemos unos diálogos muchas veces y ella viene con cuestiones que a veces ve, ¿no? y que le cuestan y viene a decirme, yo es que a mí me cuesta todo esto. Y le digo, yo ya sé que te cuesta, pero yo sé que si vos lo practicás, vas a poder. Entonces, en cosas, por supuesto, esto tampoco hay que irse al otro extremo, y eso también un poco freno a las familias, de irse a que si vos haces lo que hay que hacer, va a ser como una persona sin síndrome de Down. Y la verdad que tampoco hay que negar lo que es propio de la El síndrome biología. de Down lo O sea, tiene. yo me puedo ir al gimnasio 20.000 horas, ir a una peluquería, ahora no voy a hacer Miss Mundo. No lo voy a hacer, nadie me va a llamar para el campeonato de Miss Mundo. Entonces la realidad es que uno tiene que saber con qué
cartas cuenta y saber que tiene que trabajar algunas cosas bastante más y algunas otras cosas tiene que explicar mucho más. O sea, yo siempre cuento, ¿no? Los chicos sin discapacidad por ahí hacen una cuestión disruptiva en el colegio y enseguida pescan esa risa media nerviosa y pescan que lo que hicieron no estuvo bien. Entonces ya la próxima vez no lo hacen, ya sea meterse el dedo en la nariz, no estoy hablando de algo súper grave, meterse el dedo en la nariz, que se le caiga un moco, hacerse así con la manga, qué sé yo, las cosas que pueden llegar a pasar, los otros miran, ay, como... Bueno, enseguida se da cuenta que no lo tiene que hacer más. Los nuestros no tienen ese registro, tal cual. Entonces, lo que va a pasar es que alguien se va a reír y va a decir, ay, qué asco. Le va a parecer que, ay, les divierte a los otros y va a seguir haciéndolo. Y es eso lo que tenemos que trabajar un montón. Eso hay que hablarlo con el hijo. ¿Ves que te están explicarle, hablar, ves que te están haciendo así? Bueno, y explicar, y hay que hablar mucho con el hijo para que también se vaya dando cuenta, ¿no? Mucho, y el entorno también tiene mucho que ver, porque yo he visto a docentes, puntualmente en una escuela especial, a un chico con 2 velones verdes así, 2 mocos así verdes colgando, y yo me acerco y le digo, escúchame, está Juancito con los mocos verdes, le digo, ¿vos dejarías que tu hijo estuviera con los mocos verdes así colgando? No, bueno, pero... No, bueno, anda. En principio dale una servilleta, se va a limpiar mal, enseñale a limpiarse, pero nadie tiene que tener los mocos colgando porque al otro le da asco. Claro, cualquiera que mire le da asco. Quería hacerte una pregunta que se me ocurre ahora, que siempre la pensé y que a veces la hablo con mi hijo mayor y todo, digo, ¿no tienen otro tipo de sensibilidad con los mocos? No se dan cuenta muchas veces que le cuelgan los mocos. Nosotros nos miramos, o sea, en general... Sí, si estornuda, si es una cosa así grosera, obviamente que se da cuenta que agarra un pañuelo, pero tiene como poca percepción, y lo noté en Martín, y lo noté en un montón de jóvenes con síndrome de Down. Entonces digo, no hay como algo químico, algo físico, no sé, siempre lo tuve en la cabeza y ahora que lo sacaste, digo, es el momento. En realidad lo que tienen ellos es mucho menor registro de los receptores que hay en el cuerpo. Mucho menor registro. Entonces, ¿qué pasa? Así como viste que hay que trabajar el tema del dolor. Simona, por ejemplo, una vez, yo no lo sabía, después lo leí de un artículo de Jesús Flores, pero una vez, cuando era chiquita, estábamos en un cumpleaños, se cae, yo vi que se cayó feo, se levanta y sigue corriendo, la veo un frutillón, los frutillones esos que duelen, ¿no? Claro. Esas heridas que duelen de raspada, y la veo, no hizo caras. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Porque el dolor, al igual que un montón de registro de las cosas que nos pasan en el cuerpo, nos defienden. A mí si me duele la muela, estoy sabiendo que tengo una infección o que esa muela está mal. Claro. Si me duele la panza, es un también. Es un proceso que va conectado con el cerebro. Entonces lo que ellos tienen es menos registro de eso. ¿Qué es lo que empecé a hacer yo con Simona? Que te contesto un poco esto. Cuando yo vi eso dije, el dolor es una cosa muy importante que hay que registrarla. Entonces yo cada vez que se caía, era una pavada, yo hacía así, ¡ah! ¡Qué horror! ¡Te caíste! Y por ahí estamos en un cumpleaños y las madres saltaban porque parecía que alguien había perdido un brazo. Entonces, cuando me miraban las madres, yo les hacía así como diciendo no pasó nada. ¡Pero qué horror! Y la otra, con la cara mía haciendo un reflejo de mi cara, era como, ¡ay! Ahí se miraba la rodilla y yo ahí con eso le fui enseñando que eso que le pasaba no estaba bien. Claro. Que eso ella tenía que registrarlo. Claro. Entonces así vos vas enseñando los registros. Los mocos, que tiene que ver con este registro de que no lo sienten en la piel, sienten mucho menos cosas en la piel. Como muchas menos cosas, también se lastiman los pies. Por ahí estuvieron con el zapato todo el día y la apretaba. Y a mí me pasaba, bueno, ya Simona ya calza 37 y ya calza 37 para siempre. Pero cuando era chiquita, por ahí veía que le sacaba los zapatos y todos colorados así. Digo, qué bruta, ya le está apretando. Claro, donde empezás a probar no te entra el dedo. Cualquiera de tus otros hijos se hubiera quejado mucho antes. Te dice, no me pongo nada. Pero ellos no se quejan. Entonces de eso hay que estar muy atento. Y cuando tienen mocos, muy buen dato. Lo tenés que llevar a un espejo y decir, fíjate, tenés mocos, tenés que ser muy cuidadoso, usar el pañuelo cuando apenas tiene 2 resfríos, digo yo, 2 mocos colgando, tenés que usar el pañuelo y todo el día, y por ahí yo le daba a Simón un espejito, o lo haces que se mire en un espejito,
pero sí se les escapa porque no lo sienten. Porque te Entonces, digo, me pasó de verlo en muchos y yo... Pero, y vos decís, ya está grande digo, y ya es raro, recontra digo, se tienen que arregla para tener- salir y pero de repente una un vez se me moco ocurrió colgando. eso, sí. le digo a Fer, tiene que tener una sensibilidad distinta, Sí. no puede ser que no se dé cuenta, porque lo veía en él y en un montón de otras personas súper educadas y arregladas. Sí, y no pasaba por la educación. Tomá, Sí. fíjate que... No pasa. Por eso Ah. también yo, los padres, por ejemplo, a mis chicos les duele algo y les mando un beso a mis chicos que me deben estar escuchando a todos. Qué grande, esos A hijos. Renata, El que otro está- día ahí, Charla dio una... Charla. Ay, Dios mío. Sole dio una charla muy interesante sobre el cerebro hace unos días y estuvieron todos sus hijos ahí acompañando y teatralizando mucho de las cosas que contaba. Sí, pues se ríe ya con las gran anécdotas, familia. las cuentas, algunas las han vivido ellos. Pero bueno, no sé qué iba a decir con lo del tema de los chicos. Pero nosotros, por ejemplo, o sea, a veces cuando pasa que mis otros chicos ven que Simona está haciendo algo que no corresponde, ya sea que le cuelga un moco o una actitud que no corresponde, o por ahí se puso vestido y está sentada con las piernas abiertas y se le ve la bombacha, decís, bueno, no, viste, todas esas cosas también uno fue como preparando a los hermanos como para que le llamen la atención de alguna manera. Yo uso con Simona mucho las miradas, ¿no? Soy como muy... Y le hago como... ¡Ah! ¿Viste? ¡Ah! ¿No? O si no le hago... ¿Viste? Cuando si tiene un moco y está del otro lado de la mesa, porque tampoco es lindo, a nadie es lindo Exponerlo, decirle, claro. a nadie es lindo decirle, che, tenés una lechuga acá, Ajá, nadie, sí. nadie nos gusta que nos digan eso Igual y no puede quedar una igual lechuga en mi el hija me lo diente. dice a mí a veces. Ah, no, bueno, pero eso, Viste eso que es así, para vos nosotros decís. son observadores. Sí, ¿o no? sí. ¿No es muy observador tu hijo a veces cuando vos tenés algo? Sí, puede ser. Sí, lo que tienen me parece O sea, también... lo ven en el otro, pero les cuesta No, es que me percibirlo parece que es parte con del diferencia. poco registro que, Claro. que decía Sole, de que a otro de tus hijos se te ocurre y no te va a decir tenés una Sí. lechuga ahí atravesada. La otra te lo manda así, Claro, sinceramente. ¿no? Y aparte porque en realidad uno se lo está registrando a él todo el tiempo, Claro. pero desde el habla. Te llegó el momento de la venganza. Claro. Nosotros, por ejemplo, Ah, Sí. por ejemplo, pasa, tampoco sienten mucho el frío y el calor, o sea que hay que estar un poco a veces corriéndolos, más allá de que los adolescentes manejan otras temperaturas y demás, no sienten mucho el frío y el calor, y hay que estar a veces, a mí me da risa, a veces viene Simona y me dice, cuando empieza, viste, cuando estamos en otoño, me dice, ¿hoy hace frío o hace calor? Claro, yo vivo en una casa, afuera, en calle de tierra, no pasa gente. Yo en Buenos Aires, si yo quería ver si había frío o calor, me asomo a la ventana y veo cómo está la gente vestida. Acá tenés que registrarlo, digamos. Hablemos de la estimulación temprana, entonces. Bueno, se trabaja Porque un montón esto se eso. trabaja un montón. Sí. Contanos un poco la importancia de la estimulación temprana Bueno, la en todo estimulación esto. temprana justamente que es eso que yo te contaba del dolor, es parte de lo que se hizo en estimulación temprana. Cuando vos, una de las cosas importantes a trabajar es cómo entra la información al cerebro. ¿Y cómo entra la información al cerebro? Por los sentidos. Claro. La Entonces, percepción. uno lo que, claro, pero ellos tienen como un receptor, digamos, de esa información, un tanto, no vamos a decir dormido, pero un tanto, un registro como si hubiéramos Lábil, puesto que decías vos. una goma eva encima, ¿no? Como que cuesta llegar, que es esto un poco el tema de la piel. Una de las cosas que se trabaja, que bueno, que no se trabajaba tanto antes, a la edad de Martín o a la edad de Leila o a la edad de Simona, no se hablaba mucho, pero trabajar el tema de la piel. Entonces, por ejemplo, lo que se le hace es que tome los distintos registros, y una de las cosas que yo hacía es cuando después que se bañaba, agarraba la toalla, ¿viste? Esas toallas que se usan o para los campamentos o esa que decís te da vergüenza, ¿viste? Si viene alguien la escondés, esa que es toda súper áspera, bueno, Dura, esas toallas claro. dura, áspera, que en general son toallas viejas, agarrás esa toalla y la secás un día con esa toalla con la cara de ¡ay, qué duro que es esto, qué feo! Y después te vas a una franelita, ¿viste? Al otro día la secás con una franelita, ¡ay, qué lindo que es esto! Variar las Mira cómo, texturas. claro, entonces le vas pasando y le vas poniendo información que generalmente nosotros tenemos unos sensores mucho más, valga la redundancia, sensibles. Entonces no necesitamos que alguien nos diga es suave o es áspero.
ellos sí, y necesitan esa como registro de más, como qué áspero, o sea, escucharlo, la cara, no le digo qué Sentirlo, áspero, tocarlo, sentirlo en la piel y decir qué áspero esto. Bien. Bueno, y todo eso hace que Yo le hacía a Leila masaje Yantala. Son y, buenísimos y, los y Yantala. eso de bebé, ¿no? Y eso justamente en esa época yo hacía también expresión corporal y todas esas cosas, así que todo el tema de la percepción del masaje hace que ellos sientan, perciban su propio cuerpo, ¿no? Perciban sus pies, sus piernas, que también es importante, porque hace un registro de dónde está sintiendo. Así que bueno. Es súper importante. súper, la Yo me estimulación acordaba, temprana nosotros tenemos en ASDRA una familia que hijos de fundadores de ASDRA que se casaron, que viven autónomamente en la casa de enfrente, que manejan un montón de cosas, y la madre me dice que a veces en pleno invierno salen remera. Entonces tienen, ¿no?, como ese poco registro. Para una familia que nos está escuchando y que quizás siente miedo e incertidumbre frente al futuro, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle? Bueno, el mensaje creo que de los tres es lo mismo, el mismo, ¿no? Que la verdad que uno hace la mirada con el diario del lunes. Yo no cambiaría en nada, Simona, ¿no? Esto yo he aprendido, y a ustedes les ha pasado también como familia, uno se enriquece tanto, y la realidad es que en los primeros tiempos uno siente mucho las dificultades, no vamos a negar lo que es, y no vamos a negar a lo que nos pasó a todos, pero la realidad es que uno puede llevar, y esta es la tranquilidad. Yo trabajo muchísimas horas, Simona se queda muchas horas en casa sola, se maneja, le da de comer a los perros, pone la alarma, o sea, tiene una vida autónoma que no sé cuánto es de distinta hoy con mis otros hijos, ¿no? Quizá el día de mañana sí, mis otros hijos estudian en Buenos Aires o en otra ciudad, se vayan, etcétera, y Simón se quede, pero la realidad, o se quede más cerca o lo que sea, pero la realidad es que ellos tienen una vida riquísima en vida interior, digo yo. Simona tiene unas reflexiones muy lindas sobre muchas cosas, y la verdad que yo no cambiaría mi vida Nada, en realidad en nada, ¿no? Y bueno, esto que una vida llena de esperanza y de cosas que se logran y de cosas de autonomía de ellos que van logrando y de alegrías que van logrando, como cualquier hijo cuando va logrando cosas. Creo que hay que ponerle esa mirada de todo lo que ellos pueden, que no tiene que ver con otra cosa, que es la mirada que le hemos dado a todos nuestros hijos. O sea, yo siempre digo, ¿por qué a Simona le voy a dar una educación de no calidad, y hablo globalmente, cuando a mis otros hijos le di una educación de calidad, y hablo también globalmente, del colegio, de valores, de tratar de estar y todo eso? ¿Por qué a Simona no se la voy a dar? Si es una hija más para mí. Es una hija más. Tal cual. Una hija más. Totalmente. Nos Bueno, quedan 2 minutos. sí, ¿Quieres bueno, hacer la última pregunta? más que nada agradecimiento, puede ser. Ay, no, yo por re supuesto. agradecida. No, sí, agradecimiento porque te enfocás mucho en el tema de las familias, de cómo pueden ayudar, que es el entorno, y eso es fundamental. Nosotros en ASDRA estamos también para eso, ¿no? Para formar familias, y bueno, por eso somos aliados con vos, porque estamos en ese camino, así que te agradecemos mucho. El ejemplo es tu hija también, cómo estás trabajando con tu hija, así que bueno, muchísimas gracias, porque nos abre a un futuro mejor para las familias y bueno, para ASDRA y para todos los jóvenes, niños de aquí en más que nazcan también. Así que bueno, gracias por toda la contribución tuya realmente. Bueno, mil gracias, y nos vemos en la fiesta, en el encuentro de familias en Tal octubre cual. allá. Acuérdense, en octubre pueden consultarlo en la página de ASDRA, y la pueden seguir a Sole en Cerebros.pedaleando. Pedaleando, y aquí estamos. Aquí estamos. Nos vemos el jueves que viene En voz alta. Chao. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Sole. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com.
Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hace vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. Sumate.asdra.org.ar/comunidad.